Nuestra vida espiritual está fuera de balance. ¿Estamos creciendo espiritualmente o solo acumulando conocimiento? ¿Estamos leyendo la Biblia a diario mientras despreciamos al prójimo? ¿Estamos orando por una hora mientras estafamos a alguien? ¿Estamos adorando los domingos mientras usamos los medios sociales para desacreditar? No podemos separar nuestras vidas entre lo sagrado y lo secular, porque Dios es Señor de todo. El mundo nunca adorará al Dios que predicamos los domingos si ven que adoramos a un ídolo de lunes a sábado. En las palabras del teólogo Abraham Kuyper, no hay ni una sola pulgada cuadrada de todo el cosmos de la que Cristo, Señor y soberano de todo, no diga: esto es mío. Dios salva de manera integral. Dios redime de manera integral. Dios santifica de manera integral. Te invitamos a que experimentes, a que aprendas, a que expreses amor cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Que Dios bendiga a todos los que están al alcance de esta transmisión. Mi nombre es Miguel Medina, yo soy el pastor titular en Crosspoint Español y hoy continuamos con la miniserie que comenzamos el domingo pasado, Amor Cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. El domingo pasado hablamos sobre la necesidad que hay de entender correctamente el efecto que las disciplinas espirituales deben tener sobre nosotros, ya que muchos ven las disciplinas espirituales de manera incorrecta. Por ejemplo, hablamos sobre cómo nos podemos sentir tentados a pensar en las disciplinas espirituales como si fueran una escalera al cielo donde nosotros nos trepamos y tratamos de alcanzar a Dios. Y esa mentalidad es peligrosa, porque cuando no nos está yendo bien, cuando no podemos lograr practicar esas disciplinas con la consistencia que desearíamos hacerlo, entonces nos sentimos derrotados y terminamos abandonando esas prácticas que pueden sernos de tanta ayuda. Y lo que es peor, esa mentalidad de escalera al cielo es más dañina todavía cuando nosotros entonces sí logramos ser exitosos estableciendo esas disciplinas. Déjame explicar. Porque entonces nos sentimos superiores a los que no están mostrando ese mismo nivel de disciplina y de dedicación que nosotros estamos mostrando. Lo cual deja ver que nosotros entendemos las disciplinas espirituales desde un enfoque incompleto. Un enfoque exclusivamente vertical. Un enfoque en el cual estamos usando las disciplinas espirituales con un propósito solamente de enriquecimiento personal. Pero no estamos considerando cómo esas disciplinas pueden beneficiar a los que nos rodean. Por ende, lo estoy llamando un enfoque vertical en el cual los únicos que están envueltos pues somos Dios y yo. Aunque bueno, hay que preguntarse si Dios está verdaderamente envuelto en ese asunto. Pero nuestra serie se llama Amor Cruciforme porque mi deseo es que aprendamos que las disciplinas espirituales deben tener un enfoque tanto horizontal como vertical. No solo son para mi beneficio, sino también para el beneficio de los que interactúan conmigo. El domingo pasado establecimos la siguiente definición para las disciplinas espirituales. Son una invitación a buscar del Dios que busca incansablemente de nosotros para que seamos de bendición para los demás. Esa es la definición que habíamos establecido el domingo pasado. Una vez el Señor nos busca y somos reconciliados con Él, una vez nuestra relación con Dios es reconciliada, no nos quedamos estáticos, sino que como hemos pasado de muerte a vida, lo que está vivo crece. Entramos en un proceso
de crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y las disciplinas espirituales tienen como propósito dirigir nuestra formación espiritual. Quien en vida fuera el profesor de seminario Dr. Robert Mulholland Jr., él define la formación espiritual de la siguiente manera. La formación espiritual es el proceso de ser moldeado en la imagen de Cristo para el bien de los demás. Eso es interesante. Yo no sé cuántos de nosotros lo habíamos considerado desde esa perspectiva. Creo que siempre pensamos en cómo el crecimiento espiritual nos afecta a nosotros, pero raras veces consideramos cómo nuestro crecimiento espiritual afecta a nuestro entorno. Por esa razón, mientras les estoy volviendo a presentar la serie esta mañana, pues quiero leerles una versión condensada de una cita que usé el domingo pasado de parte de otro profesor de seminario que se llama Carl David Bennett. Yo creo que esta cita nos ayuda a entender mejor las disciplinas espirituales porque usualmente pensamos en las disciplinas espirituales como quehaceres adicionales que tenemos que añadir al día. Por ejemplo, tengo que levantarme más temprano para orar, tengo que levantarme más temprano para leer la Biblia, etc. Pero aquí el doctor Bennett nos deja saber que a través del día, mientras vamos viviendo, mientras vamos interactuando con las personas, en medio de cosas que ya estamos haciendo, tenemos muchas oportunidades para ser formados espiritualmente. Él escribe, ¿cómo podemos amar a los demás a través de nuestras actividades cotidianas? La vida de nuestro prójimo es afectada en cierto modo a través de cómo pensamos, comemos, socializamos, poseemos, trabajamos y descansamos. Podemos hacer estas cosas en maneras que nos benefician solo a nosotros, o podemos hacer estas cosas de manera intencional, estratégica y creativa para ventaja de nuestro prójimo. Amada iglesia, no hay faceta de su vida que no le pertenezca a su Creador y Salvador. Por esa razón, en esta mañana vamos a considerar juntos la manera en que podemos honrar a Dios y amar a nuestro prójimo, renovando la manera en que poseemos. Vamos a estar hablando sobre la práctica de la sencillez como disciplina espiritual. Ay, pastor, pero usted como que se está metiendo en mi vida demasiado. ¿Usted está seguro que esa es una faceta de mi vida que Dios quiere que le entregue? Bueno, yo sé que Dios dice en 1 de Juan 2:15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Precisamente por esa razón, ya que este mundo se acaba en cualquier momento, es que no nos podemos dejar llevar por la opinión y por la corriente del mundo a la hora de decidir cómo es que vamos a vivir. Porque el mundo que nos rodea, la cultura, la sociedad, tan solo a lo largo de los últimos 40 años ha cambiado de opinión de un extremo al otro radicalmente. Por ejemplo, no hace tanto tiempo la televisión buscaba despertar en todos nosotros la envidia y el consumo. Yo no sé cuántos se acuerdan del show que se llamaba Estilo de Vida de los Ricos y Famosos. Y para los más jóvenes pues estaba el show de MTV Cribs.
Esos shows pues estaban dirigidos a diferentes poblaciones demográficas, pero el propósito era el mismo, mostrarnos pues cuán felices eran nuestras celebridades favoritas y la manera opulenta en que vivían. Yo recuerdo ver esos programas y yo recuerdo que esos programas eran 100% efectivos en mi corazón, producían codicia. Sin embargo, pues ahora parece que el péndulo pues se ha ido completamente al otro extremo. Porque hoy en día nuestra sociedad lo que está haciendo es que está celebrando más que nada el concepto del minimalismo. De hecho, puedes encontrar casas manufacturadas en venta donde el espacio interior no se pasa de 200 pies cuadrados. El tipo de decoración que está de moda es el que ven en las fotos del medio, donde se nota de leguas que no viven niños en esa casa porque todo está blanco. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora estamos buscando ser entrenados por expertas como Marie Kondo, que nos va a enseñar a poner nuestra casa en orden, pues deshaciéndonos de todos los cachivaches innecesarios. Por esa razón, si a usted ahora pues le parece buena idea practicar un estilo de vida sencillo, es posible que usted se esté preguntando, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por dónde comienzo? Bueno, lo primero que le voy a pedir es que no se ponga a hacer un resaque en su casa sin hablar con su esposo o con su esposa. Yo no quiero que me echen la culpa a mí. Segundo, antes de cambiar comportamientos, Dios siempre quiere comenzar por nuestros corazones. Así que esta mañana Él nos va a hablar a través de Lucas 12, 13 al 21. Busquen en sus Biblias ahí en Lucas 12, 13 al 21. Busquen en sus Biblias para que leamos este pasaje juntos. Esta sección del Evangelio según Lucas, aquí Jesús está en pleno auge de su ministerio público. Él está predicando, él está haciendo milagros y ya ha despertado la curiosidad y la atención del pueblo. Y en este pasaje vamos a ver lo que sucedió en una ocasión en específico en que Jesús estaba rodeado por una multitud. Así que vamos a leer juntos en Lucas 12, 13 al 21. Hoy estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esta es palabra del Señor para todos nosotros en este día. Y Padre que estás en los cielos, tú nos has llamado a una vida de contentamiento. Un concepto que este mundo no entiende. Un concepto que nosotros no entendemos. Por eso yo te ruego que a través de tu Hijo Jesús nos enseñas a encontrar paz, a encontrar gozo y a conformarnos con menos y a la vez ser generosos, Señor. Te pedimos que a través del poder de tu Espíritu Santo, que nos enseñes cómo vivir con sencillez, Señor. Te rogamos que nos des la convicción para ayudar a los que se encuentran en necesidad y que nos des la valentía para continuar ayudando, aun cuando nosotros estemos en necesidad.
Que sea todo, Señor, para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una celebridad latina que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, la cantante Charitín. En los 70, pues ella tenía una frase que decía, lo mío es la sencillez. Pues lo cómico de esa frase es que ella decía eso mientras estaba vestida como una carroza de carnaval, no le cabía ni un brillo más cuando decía eso. Pues yo sé que la intención de esa frase puede decir un chiste y mi intención aquí no es criticarla de ninguna manera. Yo recuerdo eso con mucho cariño. Yo lo menciono porque hoy en día hay otra frase que se usa que yo encuentro igual de graciosa cuando la usan y es cuando las mujeres dicen primero muerta que sencilla. No estoy criticando a las que usan esa frase. Arréglese las uñas todo lo que quiera, no se preocupe. Sencillamente noto que dentro de nuestra cultura nos importa mucho nuestra imagen. Yo soy así. Y en esta mañana les quiero proponer algo sencillo. Cuando nosotros consumimos y poseemos desenfrenadamente, muy a menudo se debe a la imagen que queremos proyectar hacia los demás. Sin embargo, si nosotros nos vemos a nosotros mismos de la misma manera que nos ve nuestro Padre en los cielos, que nos ve a través de la perfección de Jesús, el resultado va a ser una identidad inconmovible y un corazón seguro que no depende de nuestras posesiones. Y amada iglesia, una vida sencilla brota naturalmente de un corazón seguro. El pasaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana nos va a mostrar dónde no buscar esa seguridad y dónde sí buscarla. Como les había dicho al principio, este pasaje sucede en medio del auge del ministerio público de Jesús, un tiempo en el cual ya las multitudes se le estaban acercando, y a pesar de que ellos no tenían la más mínima idea de que estaban hablando con el mismo Dios hecho carne, sí sabían que Él era especial, sí sabían que no había nadie como Jesús. Y por esa razón es que yo encuentro tan raro que en medio de las multitudes, que probablemente tenían preguntas y peticiones de importancia para Jesús, llegue un hombre con una reclamación que parece ser bien superficial en comparación a las demás. El verso 13 dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. O sea, olvídate de toda la gente que te está pidiendo que vayas a su casa para que resucites a su hija. Olvídate de la gente que quiere que le sanes una enfermedad crónica de hace 30 años. Olvídate de la gente que tiene preguntas sobre tu ministerio o sobre las profecías mesiánicas. Hazme el favor y ven a resolverme este asunto familiar porque mi hermano se quiere quedar con todo el dinero de la herencia. Si nosotros podemos notar la situación en el corazón de ese hombre, imagínese a Jesús. Y es precisamente por esa razón que en vez de meterse en el asunto y tratar de arbitrar, Jesús puede ver que en el corazón de ese hombre hay un problema mucho más grave, que hay una fuerza mucho más nefasta ejerciendo poder sobre su corazón. Por esa razón responde con una reprensión y le dice en el verso 14, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? ¿Cuántas veces nosotros somos igualmente culpables de asignarle un oficio bajo a nuestro Señor? Si tú eres propiedad de Él, Él está interesado en mucho más que solamente tu parte en una herencia. Jesús es mucho más que un árbitro en un caso civil. Él es nuestro Dios, Él es nuestro pastor. Él es el que ha prometido que nada nos faltará y que desea guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por esa razón, en vez de escoger cuál bando Él iba a apoyar, Jesús más bien destaca la importancia de que nosotros honremos a Dios en las situaciones que estamos pasando. Y lo primero que hace aquí es exponer
el agente encubierto de parte del enemigo que había estado operando en el corazón de este hombre. Y hoy en día te amenaza a ti y me amenaza a mí. Dice en el verso 15, les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esto significa que el problema principal de este hombre no era que en medio de este pleito por la herencia, su hermano estuviera cometiendo una injusticia en contra de él. Ese no era su problema principal. No era que si su hermano prevalecía de manera engañosa, a él no le iba a tocar lo que le había sido justamente separado y que no le iba a dar para vivir. No, el problema principal de este hombre era que él estaba convencido dentro de su corazón que la fuente de su seguridad era la cantidad de bienes que él poseía. A simple vista nos parece que este hombre está haciendo algo justo, que está abogando por su propia justicia. Pero Jesús está denunciando que el problema dentro de su corazón es la avaricia. Que no ha sido la injusticia, sino la avaricia que ha erigido un muro entre dos hermanos. Y hay algo más que Jesús nos dice sobre la avaricia. Nos dice que tenemos que estar atentos y que nos tenemos que guardar de ella. Y eso es porque el pecado de la avaricia es mucho más subrepticio que los demás pecados. No estoy citándolo directamente, pero en su libro titulado Dioses que fallan, Tim Keller básicamente nos dice que ninguno de nosotros nos consideramos avaros. Y es avaros, la palabra es llana, avaros, no ávaros, avaros. Repitan conmigo, avaros. Gracias. Bueno, ninguno de nosotros nos consideramos avaros. Tim Keller dice que otros pecados, por ejemplo el adulterio, pues son mucho más fáciles de detectar. Uno no se despierta por la mañana y de momento dice, ay, espérate, tú no eres mi esposa. A ese punto se llega a través de muchas decisiones conscientes. Sin embargo, la avaricia es mucho más engañosa. ¿Sabes por qué? Porque nadie cree que tiene ese problema. Cuando hablas de avaricia, siempre creemos que es otra persona que necesita oír este mensaje, nunca yo. Tú estás convencido que no tienes ese problema. Yo estoy convencido que yo no tengo ese problema. Precisamente por esa razón, tenemos que estar atentos y guardarnos de la avaricia. Pues en este momento, como un buen maestro de Jiu-Jitsu, Jesús toma el reclamo de este hombre y lo que hace es que lo redirige hacia una parábola para que así podamos ver cómo trabaja el corazón de una persona avara. Dice el verso 16. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Que usted ha tenido un problema bueno. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? No me da para meter toda esta gente dentro de la iglesia. No me da para... ¿qué hago con todo este dinero? Me estoy pasando del límite de lo que me aseguran. Cuando te ha ido tan bien que tú no tienes dónde almacenar el sobrante. Pues esto le está sucediendo a este hombre. Por lo tanto, él se pregunta, ¿qué haré? Bueno, amada iglesia, yo he leído esta parábola antes y yo me identificaba con esa pregunta. Pero no había sido hasta recientemente que yo me di cuenta que la ley de Moisés tenía una provisión para esta situación. Yo no soy experto en la ley de Moisés. ¿Quién soy yo? Yo soy Miguelito Medina. Yo no estoy seguro si esto le aplica. Después de todo, estamos hablando de una parábola. Pero parece que esta provisión se dirige a los que poseían tierras como este hombre.
Por eso, pues aquí les dejo esto y me retiro lentamente. Deuteronomio 24, 19 al 22. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. Si la intención de este hombre era bendecir a las personas que tenía a su alrededor, ciertamente tenía opciones. Pero eso no fue lo que hizo. El verso 18 nos dice, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Así que nuestro amigo, en vez de considerar las alternativas, decidió amontonar, decidió acaparar. El mismo comportamiento que dejó a la gente sin papel de baño cuando comenzó la pandemia. El mismo comportamiento que todavía está resultando en una escasez de toallas de cloro. Todavía. Este hombre decidió reaccionar de manera egoísta. El verso 19 nos dice más sobre la actitud de su corazón. Aquí el hombre está diciendo a su propia alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pues este es el segundo problema con la actitud de este hombre. La paz en el corazón de este hombre proviene de la abundancia de las cosas que tiene. Muchos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué? A mí me hace sentido completamente. Si yo no tuviera que dar un tajo más en esta vida, yo estaría mucho más tranquilo. ¿Cuál es tu problema con eso? Bueno, el problema con derivar nuestra paz de la abundancia de nuestras posesiones, bueno, es que la realidad es que por más dinero que tengas, no te vas a poder comprar ni un segundo más de vida de lo que Dios ya ha ordenado. Y de ahí en adelante, a donde te diriges, el dinero que hayas acumulado tiene el mismo valor que el dinero del monopolio. Y esa es la realidad que este hombre tuvo que confrontar. El verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio. Hay que pausar. Si el creador del universo te está llamando necio, cuando nuestra paz está en lo que tenemos, Dios ve eso como necedad. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Gente, porque no hay cantidad de dinero que cambie la realidad de que la proporción de muerte sigue siendo 1 por persona. Si nuestro Salvador no viene primero, no hay quien nos despinte esa realidad. Y a la luz de esa realidad, no nos podemos dar el lujo de que nuestras posesiones nos posean a nosotros. Porque es importante que entendamos que el problema no es ser rico o ser pobre. El problema no es tener posesiones o no tenerlas. Primera de Timoteo 6:10 nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si tu corazón está en tu dinero o en tus posesiones, Dios es soberano, pero eso puede resultar en que tú te extravíes de la fe. Palabra de Dios. Por eso, para citar al mismo Jesús,
estad atentos y guardaos. Necesitamos permanecer alerta porque nuestra naturaleza pecadora labora activamente en deformar nuestra práctica de poseer. Se los voy a decir otra vez. Nuestra naturaleza pecadora labora activamente para deformar nuestra práctica de poseer. Como el hombre de la parábola, nuestra práctica de poseer se ha deformado cuando nosotros poseemos o consumimos de manera egoísta y buscamos nuestra seguridad en ello. No me entendieron, se los voy a decir otra vez. Como el hombre de la parábola, nuestra práctica de poseer ha llegado a deformarse cuando nosotros poseemos o consumimos de manera egoísta o buscamos nuestra seguridad en ello. Jesús concluye diciendo en el verso 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. No sé si se dan cuenta, este último verso contiene la clave para renovar nuestra práctica de poseer si la misma ha sido deformada. Lo que hace la diferencia para la eternidad no es si logras acumular tesoros o no. Lo que hace la diferencia para la eternidad es si eres rico para con Dios. Por eso la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es ser rico para con Dios? Gracias por preguntar. El libro de 2 de Corintios nos muestra que la manera de obtener esa riqueza es a través de un intercambio. 2 de Corintios 8:9 nos dice, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esa riqueza consiste en que creamos cuando la palabra de Dios dice que Jesús aceptó el castigo merecido por nuestro pecado. Y entonces, al creer, nos acredita a nosotros la vida perfecta que Él vivió. Una vez más, 2 de Corintios nos explica ese intercambio de otra manera. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pues entonces lo que sucede es que si ya yo no estoy cargando la culpa de mi pecado, porque Jesús cargó la culpa de mi pecado en su totalidad, mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si Dios me ha acreditado a mí la vida perfecta que Jesús vivió, entonces yo puedo estar completamente confiado en que Dios me va a mostrar su favor por el resto de mi vida y que nunca me va a abandonar. Y esa realidad ajusta mi actitud en cuanto a mis posesiones. Y en vez de derivar mi identidad y mi seguridad de las cosas que tengo, las puedo poseer con las manos abiertas para que entonces el Señor añada y quite como a Él le plazca. Por eso, bueno, en esta mañana yo quiero hacerte un llamado a que pongas tu atención en la cuenta correcta, en la cuenta que nunca va a perder valor. Mateo 6, 19, 21 nos exhorta, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, ahora que hemos cubierto lo que tiene que ver con las motivaciones del corazón, podemos dedicar un tiempo a hablar de algo más práctico. Vamos a hablar sobre 10 maneras de practicar la sencillez. Yo no soy dogmático con esta lista, no estoy practicando esto perfectamente tampoco, pero si estamos examinando nuestros corazones a la luz de las Escrituras, pues estas pautas nos pueden ayudar a encaminarnos. Así que vamos con la práctica número 1. Antes de comprar un artículo, pregúntate,
¿Cuánto me va a costar tenerlo y mantenerlo? ¿Cuál va a ser el costo total de ese artículo? Todos los que se han comprado un Mercedes o un BMW, perdóname, Omar, saben que el costo de mantener hace una diferencia grande, ¿verdad? Pregúntate cuál es el costo total de lo que estás a punto de comprar. Bueno, práctica número 2. Antes de comprar un artículo, pregúntate, ¿alguien se está perjudicando a través de esta compra? Averigua dónde se hizo el artículo que vas a comprar. Se hace en un país que tiene malas prácticas laborales. Se hace en un país que se aprovecha de labor infantil. Se hace en un país donde usan maquiladoras, donde abusan de la gente. No hace mucho tiempo hubo una exhibición que a mí me interesaba ver, una exhibición que se llamaba Bodies. Una exhibición con cadáveres humanos disecados procedentes de la China. Mi esposa rehusó ver esa exhibición, no por miedo, sino porque a la luz del récord de los derechos humanos en la China, nosotros podríamos estarle pagando a un gobierno opresor por exhibir el cadáver de posiblemente un cristiano perseguido y ejecutado. A mí nunca se me habría ocurrido eso. Cristiano, el Espíritu Santo reside en tu corazón. No bajes el volumen de su voz cuando busques redarguirte. Bueno, práctica número 3. Evita comprar impulsivamente. Y esa es otra disciplina donde yo he aprendido de mi esposa. Antes de hacer cualquier compra, sométete a ti mismo a un interrogatorio. Vas a encontrar que eso te va a ayudar a gastar mucho menos dinero. Bueno, práctica número 4. Cuando compres algo, recuerda que la calidad es más valiosa que la cantidad. No adquieras artículos para conseguir estatus. Yo soy músico, a mí me gusta coleccionar guitarras. Pues yo he llegado al punto de mi vida en que las guitarras que yo favorezco, aunque cuesten más, son de calidad superior y por eso duran mucho más. Y por eso tiene que pasar mucho más tiempo entre compra y compra. Así que también por esa razón, cuando escojas qué marca, de qué artículo vayas a comprar, escoge marcas por calidad y no porque estén de moda, para que lo que compres te dure. Práctica número 5. Acostúmbrate a regalar lo que no estés usando. De esa manera nosotros vamos a ser de bendición a los demás, mientras mantenemos nuestras propias casas en orden y naturalmente nos podemos deshacer de todos los cachivaches que ya no usamos. Práctica número 6. Aprende a disfrutar las cosas sin poseerlas. Esta es difícil. Es bien difícil para mí porque una vez más yo soy músico. Y, por ejemplo, soy un músico que ha vivido lo suficiente como para que los instrumentos de mi juventud sean bien caros ahora. Los instrumentos antiguos son prohibitivamente caros. Cuando yo veo los instrumentos de mi juventud y ya los llaman vintage, eso a mí me cae como bomba, pero bueno, ese es otro tema. Afortunadamente, hay muchos instrumentos que se pueden simular digitalmente. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a apreciar distintos sonidos de teclados. Y ahora digitalmente, pues yo tengo acceso a muchos pianos eléctricos y acústicos sin tener que pagar por tenerlos. Así que vamos a ver cómo podemos aprender a disfrutar las cosas sin poseerlas. Práctica número 7. Aprende a apreciar la creación y los placeres simples. Los paisajes, el café. Siéntate un buen rato, disfruta ese café. Hasta el mate si quieres. La comida, el olor antes de llover, todas esas cosas, permítete disfrutar eso. Hay muchas cosas que se pueden disfrutar que son gratis y que incrementan tu agradecimiento hacia tu Creador.
Bueno, práctica número 8. Reconoce la publicidad como lo que es, propaganda. Hubo un tiempo en que los anuncios pues eran más objetivos, te daban información sobre un producto, te hablaba sobre los beneficios objetivos de poseer ese producto. Hoy en día, ya sea que te estén vendiendo un carro o un cepillo para limpiar el inodoro, lo que en verdad te están vendiendo es sexo, de una manera o de otra. Te presentan los productos como si fueran la fuente de tu felicidad. Así que tenemos que aprender a apagar el televisor o a pausar la computadora y preguntar, ¿qué me está vendiendo este anuncio en este momento? Tómate el riesgo de enojar a tu hijo o a tu hija. Cuando estés viendo un anuncio que le gusta, pausa y dile, ¿qué te está vendiendo eso en este momento? Analiza el anuncio que estás viendo. Es por esa razón nosotros nos podemos a buscar esa felicidad que nos elude, y es por esa razón que terminamos viviendo de compra en compra en compra, especialmente en estos tiempos de pandemia. Bueno, práctica número 9. Evita las cosas que fomenten adicciones. Y el problema no es el aparato, el problema es que nosotros tenemos corazones que se agarran a las cosas. Las consecuencias de una adicción, ya sea de coleccionar instrumentos musicales, ya sea de cafeína o ya sea de juegos de video, las consecuencias de una adicción las lleva el comprador y también las llevan las personas que lo rodean. Bueno, práctica número 10. Ama a tu prójimo con tus finanzas y posesiones. Yo les puedo referir a la serie que cubrimos el año pasado de nuestra iglesia, Generosos. Esa serie nos enseña cómo la generosidad de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a vivir de igual manera. La misma generosidad que inspiró a Pablo a decir en Hechos 20:35, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero bueno, como les dije, esa actitud solo viene cuando nos damos cuenta de que nuestra riqueza y seguridad se encuentran exclusivamente en Jesús. Así que les invito a que celebremos juntos esa riqueza que nadie nos puede quitar. Vamos a responder en adoración a nuestro Señor, la fuente de la vida eterna.